Muy importante, vamos a hablar de los angiogénicos como una herramienta. Ya sé que la mayoría de ustedes están familiarizados, pero ¿cómo podemos mejorar implementación? O sea, el reto para Latinoamérica vendría siendo implementación. Esta charla no está financiada por ninguna de las casas farmacéuticas de los angiogénicos, lo cual me permite hablar libremente, casi que explicando el por qué nos parece importante introducirlos, pero introducirlos de manera efectiva. Yo me tomé la libertad de tomar sus datos. Fíjense, la mortalidad materna para Dominicana es más alta que para incluso para Latinoamérica y el Caribe, y mucho más alta que la que nosotros teníamos descrito hasta este punto. Ahora voy a mostrar la actualización. Claramente tuvimos un agravante que fue COVID. Entonces, además de que tuviste COVID, no sé si se dieron cuenta, durante COVID tuvimos un aumento de preeclampsia, y eso nosotros lo describimos en este paper, mostrando que incluso pacientes asintomáticas tuvieron muchos más casos de preeclampsia, porque sabíamos que ese mismo receptor que estaba, el ACE2, que se utilizaba o que era el importante para producir la morbilidad pulmonar, también tenía una afectación en el trofoblasto. O sea que tenemos varios factores en Latinoamérica. Súmele, yo quiero hacer un paralelo con lo que de pronto ustedes también están viviendo. Nosotros lo vivimos con la crisis migratoria venezolana, y claramente vimos cómo ajustando por pobreza, porque en Colombia también hay mucha pobreza, ajustando por pobreza de colombianas y las pacientes migrantes, tenían ellas más frecuencia de preeclampsia y de complicaciones. O sea que tenemos diferentes, digamos, diferentes contextos que hacen de que tengas un aumento en la mortalidad por preeclampsia. Nosotros, particularmente Colombia, hemos tenido como un resurgir en cierto sentido, o un apoyo, puede decirse político, para tratar de reducir la mortalidad materna, que es lo que quiero mostrarles, de cómo a partir del 2020 se ha visto una reducción. No solamente, lo que les estoy mostrando aquí es no solamente los casos de muertes maternas, sino la morbilidad. O sea, hemos tenido una reducción en la morbilidad y mortalidad ajustada por preeclampsia. Y quiero llamarles la atención en torno a eso porque, si se dan cuenta, República Dominicana está entre los países que estadísticamente aumentaron mortalidad materna. Ya lo comentaba ahí el día de ayer, y lo comentó como con preocupación en ese sentido, porque algo tenemos que hacer. Es verdad que está Venezuela, es verdad que está Estados Unidos, que estadísticamente aumentan, y hay un estancamiento en mortalidad materna. Entonces, digamos, ¿qué se puede hacer en ese sentido? ¿Qué podemos reducir? Nosotros, por ejemplo, en Cartagena, que es mi ciudad, tuvimos en 2023 12 muertes maternas, y en el 2024 no tuvimos ninguna muerte materna. Y eso permitió que hubiera cierto reconocimiento, no a mí, que es lo que quiero resaltar, sino a mi universidad, porque tuvimos la posibilidad de hacer educación, de ir a los centros, de crear vigilancia. Y muy importante, este señor que está aquí, que es el actor político. O sea, es el político, el secretario de salud, que tomaba el teléfono y nos llamaba a las 3 de la mañana y nos preguntaba cómo iba la paciente, si se ha muerto, si no se ha muerto. Eso es lo que yo creo que en realidad se asocia con el manejo clínico que tienen los pacientes. Entonces, ¿cómo prevenimos estas muertes por preeclampsia? ¿Cómo prevenir complicaciones asociadas a preeclampsia? Es verdad que es una charla de angiogénicos, pero tenemos que recordar la fisiopatología de la preeclampsia. Entonces, fíjate que ya tenemos muy claro de que tenemos una enfermedad temprana y una enfermedad tardía. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando de obesidad, probablemente se asocie más a inflamación crónica y a preeclampsia tardía. Y tenemos isquemia placentaria, pero en ese sentido sabemos que se liberan factores angiogénicos en la sangre de la madre, y además hay daño endotelial no solo placentario. Esto es una enfermedad sistémica. Y esto es importante recordarlo, que aquí es donde entra en la fisiopatología los angiogénicos. Son unos marcadores que tienen una base, y que vamos a tener una preeclampsia temprana y una preeclampsia tardía. ¿Qué es importante para manejo? Que recordemos las bases fisiopatológicas de la preeclampsia. Importante, yo voy a tener un aumento en la permeabilidad capilar. Por eso es tan fácil que la señora CT haga edema pulmonar. Voy a tener hipoalbuminemia, particularmente voy a tener unos riesgos en toda esa salud del endotelio, que me va a generar varios cambios. Lo primero es que fíjate que la presión, si yo miro la presión de los vasos de la paciente con preeclampsia, es mucho más baja, porque es más fácil que ella extravase líquidos. Además de eso, tú tienes un corazón, una parte cardiovascular que está sobre un estrés intenso, ¿vale? Particularmente no olvidar de que yo tengo una disminución en la molaridad, pero también recordar que yo tengo un aumento en la precarga y tengo una reducción en la parte como el corazón es efectivo. O sea que particularmente, ¿qué les estoy mostrando en esta parte fisiopatológica de por qué tenemos que ser agresivos en preeclampsia?
porque yo tengo un corazón que es al límite. Una señora en el tercer trimestre del embarazo, sobre todo lo que estaba comentando era importante, César, obesa, que no se cuidó su embarazo, que no tiene una función cardiovascular, su función cardiovascular está al límite. Por lo tanto, es probable que para que tú te vaya bien en un embarazo tienes que estar así, para que te vaya bien el embarazo, y nosotros tenemos pacientes que están así, ¿no? O sea, son pacientes que no están preparadas cardiovascularmente para una gestación. Y por lo tanto es un hecho que vamos a tener un 10% de pacientes que van a tener esta elevación de tensión arterial, una elevación de tensión arterial dramática. Voy a empezar por algo que es súper importante para Latinoamérica y es cómo identificamos pacientes de alto riesgo, ¿vale? Y la puedo identificar en 2 puntos. Lo primero es que nos convenzamos de que el primer trimestre es importante. O sea, si yo muevo mi sistema de salud para identificación temprana en primer trimestre, voy a evitar que siga subestimando el riesgo. Y el otro punto de se subestima el riesgo es en la admisión de la paciente, darle alta a la paciente porque tu colega te dice que no tiene nada, que le des alta, y esa es la paciente que convulsiona. Y tú estás ahí y le das alta y te vuelve a pasar, y te vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque se subestima el riesgo, que es lo que le va a pasar a esta persona que no subestimó el riesgo y le vuelve a pasar. El problema es que sigue pasando porque si tú te continúas un momentico más en el video, pues te vas a dar cuenta que llega alguien más y empieza otra vez la cadena de subestimar el riesgo. Entonces, me tengo que quedar en el primer trimestre, sí. Nosotros en Colombia hemos tenido la gran fortuna de contar con una norma técnica que implementó desde el 2018 que había que dar aspirina. Y cuando está en la norma, ya el médico se siente obligado y eso es importante. Ahora, el único problema que estamos teniendo todavía es que los pacientes se siguen identificando por factores de riesgo. Ejemplo, si la paciente le dio preeclampsia en el embarazo anterior, si la señora es obesa, si su madre le dio preeclampsia. Eso funciona bastante bien, para no hacer nada, funciona bien. El problema es que te detecta la mitad de los pacientes. O sea que si yo como país, como República Dominicana, nomás le digo a las personas que le den aspirina a las que tengan factores de riesgo, pues nomás le vas a dar a la mitad. Porque si te acuerdas de tu última guardia, la paciente que estaba mal probablemente era una chica de 20 años, que no era obesa, que no tenía factores de riesgo. O sea, que la mayoría de las preeclampsias que se complican no tenían factores de riesgo. Por lo tanto, esta recomendación basada en factores de riesgo, a nuestro parecer, es algo prehistórico, porque en este momento no nos va a ayudar a captar esa mortalidad. Entonces, les muestro algo de datos que se pueden hacer de manera muy fácil, pero es la manera como nosotros cambiamos en nuestra unidad la parte de la detención. Tenemos que demostrar a la aseguradora por qué nos tenían que aprobar los estudios que queríamos pedirle. Y esto es un estudio que hicimos ahí, muestro a mis residentes, bueno, Miguel no es un residente, pero las personas que trabajaron conmigo, y es básicamente, captamos 225 pacientes en el primer trimestre, que lo pueden hacer ustedes tranquilamente en 2 meses, ya lo sé, pero lo más importante que hicimos fue ver el valor predictivo positivo de los factores de riesgo. Y fíjate que los factores de riesgo, el valor predictivo positivo nos dio 29%, o sea, incluso más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que una estrategia basada en factores de riesgo no va a ser efectiva. ¿Qué es lo que les planteamos de hacer? Tomar los factores de riesgo claramente, pesar a la señora, ya lo dijo César, índice de masa corporal, pero además de todo, tomar la atención en el primer trimestre, tomar la presión arterial, bien tomada, y hacer un Doppler de arterioteninas en este momento. Si además de eso, fíjate que esta pacientica, la que está de negro, era lo que tú ibas a ver, pero tú no le puedes preguntar a la señora, oye, ¿cómo te sientes la uterina? ¿No? Tienes que hacer el Doppler de arteriouterina porque es un predictor, es un biomarcador asintomático. Y si yo le tomo la presión arterial a una paciente que probablemente no le iba a dar aspirina, con esos marcadores sí termina dando la aspirina porque esa paciente termina, esto es como se ve el software de la calculadora, termina como alto riesgo de preeclampsia. Y esto lo necesitamos que se haga en todo el país para poder yo identificar a esa paciente y combinar. Entonces ya aumento la tasa de detección y ahí es donde entran entonces los angiogénicos. ¿Cuál es el otro, digamos, el otro determinante o cuál otro factor nosotros estamos utilizando para reducir preeclampsia? Que es calcio. A la señora le estamos dando 1.200 miligramos de calcio porque la evidencia lo dice. Y los invito a que se revise esa evidencia, porque esa evidencia últimamente se ha vuelto a revisar y no es tan seguro que el calcio reduzca preeclampsia. ¿Ah? Mucho de esa evidencia incluso vino desde Colombia, de un colega de nosotros que publicó con unos números muy pequeñitos el hecho de que calcio reducía la preeclampsia. Parece que la heterogeneidad no soporta eso y en este momento no hay una evidencia fuerte de que el calcio esté haciendo lo que nosotros pensamos. Ojo que no estoy diciendo que dejemos de dar calcio hoy, pero les estoy diciendo que nuestras estrategias que le decimos a la señora y la señora se sigue quejando del calcio que le cae mal, no es tan efectivo.
Y esto se publicó el año pasado, 2024, un estudio muy grande, multicéntrico, tomando países de bajo y medianos ingresos, mostrando que comparar 500 miligramos de calcio comparado con 1500, esto es New England Journal of Medicine, ¿ah? Y una baja dosis de calcio dio el mismo efecto, que no es un efecto tan marcado como estaba escrito, que es lo que quiero mostrar. La reducción es del 16%. Incluso no fue significativa la reducción. Por lo tanto, ojo, porque incluso el calcio no tiene ese efecto. O sea, lo que tiene el efecto en este momento es la aspirina. El problema de dar la aspirina es que si tú lo das de manera desinformada a todo el mundo, en cualquier punto, pues vas a reducir solo el 10% de preeclampsia. Si yo lo inicio temprano, o sea, antes de las 16 semanas, sí que lo reduzco un 40%, pero el poder está en dárselo a la que tiene riesgo alto. Selecciona la que tiene riesgo alto y ahí la aspirina te va a reducir el 60%. Entonces César tomó a la señora obesa, le vio que tenía la presión elevada en el primer trimestre, le empezó la aspirina y ahí es donde va a ser más efectivo. Entonces, primer trimestre, por favor, tenemos que mejorar esto en Latinoamérica. Y el segundo es en la urgencia. O sea, la señora que me ingresó a la urgencia con la presión elevada, yo creo mucho en el clínico latinoamericano. Yo tenía profesores que la señora venía entrando a la urgencia y mi profe decía, ahí viene una señora con preeclampsia. Eso está bien, porque clínicos somos muy buenos. El problema es cuando no sabes qué hacer con la paciente, que es ese intervalo de 28, 33, 34 semanas, la hospitalizo, no la hospitalizo, subes a la señora así y después te dicen en la noche, oye, la paciente que hospitalizaste ayer nos hizo un desprendimiento de placenta. La paciente que nos hospitalizaste ayer convulsionó a los 2 días, porque no tenemos marcadores efectivos de predicción para tratar de hacer un manejo expectante, que es lo que todos queremos hacer en una región donde el cuidado neonatal no es tan bueno. Entonces, ahí es donde entran estos factores angiogénicos. Esto que les estoy mostrando es una imagen de una placenta, es la parte vascular de una placenta. Y fíjense que tienen que ser angiogénicos porque la placenta tiene que crecer. Si yo quiero una placenta sana, pues la placenta tiene que crecer y en ese sentido, el tener yo unos marcadores que promuevan el crecimiento y la salud del endotelio son importantes. ¿Qué queremos entonces? Tener mucho vascular endothelial growth factor, mucho placenta growth factor y tener muy poquito soludo free que lo secuestra. Yo siempre traigo como esta diapositiva que ayuda a explicar a todo el mundo cómo esto no es placenta, esto es endotelio y toda la sangre y el cuerpo de la señora, donde yo lo que quiero es que haya mucho placenta growth factor que se va a unir al receptor en todo el endotelio, o sea, se va a unir en ese receptor y al unirse en ese receptor va a generar de que ese endotelio sea sano. O sea, esto es lo que nosotros queremos. Mucho vascular endotelio growth factor uniéndose al endotelio y eso vas a tener un endotelio completamente sano, una función endotelial sana. El problema es entonces que yo tenga, esto es lo que yo quiero en un embarazo normal, el problema es lo contrario, y es que tú empieces el embarazo con mucho SFLT1 que secuestra los marcadores en sangre. Entonces, si yo tengo esos marcadores secuestrados en sangre, nadie se va a unir al endotelio, poco vascular endothelial growth factor unido al endotelio, y lo que voy a tener es una disfunción endotelial. O sea, lo que no queremos es esto, mucho SFLT1 con muy poquito placenta growth factor. Y ese ratio tú lo puedes calcular. Alguien todavía no está convencido, porque, bueno, eso está bien, no, nos cuesta convencernos, somos críticos, eso está bien. Pues mira, esta evidencia animal igual te ayuda a convencerte. Si tú vienes y tomas ese SFLT1 y lo inyectas en una rata embarazada, yo tomo una rata embarazada, hago este factor LT1, lo vuelvo un soluble y se lo inyecto a una rata embarazada, la rata hace hipertensión, hace proteinuria y hace endotelosis glomerular. ¿A qué les parece eso si no es preeclampsia? O sea que tú puedes producir preeclampsia solamente inyectándole esto a una rata embarazada. Entonces sí que tiene una base. Nosotros, lo siento que hable de Colombia, pero yo lo hablo de Colombia porque somos muy parecidos. Es más, Colombia tiene unas áreas mucho más con menos ventajas incluso que algunas zonas de Dominicana. Pero fíjense cómo nosotros lo tenemos, 280,000 a 500,000 pesos colombianos, serían unos $100, $120, ¿vale? Y está incluido en el sistema de salud, o sea, la paciente no tiene que pagar nada. Y esto es, por ejemplo, una paciente, fíjense lo viejo, esto es 2021, que lo estamos usando. Y pues claramente aquí esta paciente tiene mucho SFLT1, fíjate el teoracinquinasa 4057 y el placenta growth factor muy reducido. Entonces, esta es una paciente que tiene alto riesgo. Personas que le gustan los americanos, pues mira, el colegio americano ya lo puso como obligatorio que en pacientes con sospecha de preeclampsia se utilicen los angiogénicos. Este es EICO, que ya lo autorizó y básicamente lo autoriza basado en esta figura. Esta figura es una curva ROC, hay una curva de supervivencia, perdóname,
que utilizan los oncólogos para decirte cuándo te vas a morir, ¿no? Particularmente, pero esto nos sirvió mucho para mostrar de que si tú tienes unos angiogénicos, el ratio está por encima de 85, fíjate que tu embarazo no dura más de 2 semanas. El 75% de las pacientes a las 2 semanas ya están finalizadas. Mientras que si ese ratio está por debajo de 85, la paciente se mantiene embarazada 5 semanas más. Es el único marcador que te permite hacer eso. Una transaminasa no te permite hacer eso, una LDH no te permite hacer eso. Es un marcador que te habla del futuro del embarazo. Y básicamente los puntos de corte, que es lo que en este momento no se tiene claro, es qué puntos de corte yo utilizo en mi ciudad, en mis pacientes. Y estos son los puntos de corte establecidos a nivel global. Utiliza 38. O sea, si la paciente tiene menos de 38, esa paciente no tiene preeclampsia, no va a tener complicaciones, le puedes dar alta, comparado con la paciente que tiene más de 85, que es mucho más severa. Y esta diapo es la que nos utiliza a nosotros. Por debajo de 38, la paciente se puede hacer seguimiento sin problema, pero fíjate, la paciente que tiene más de 30, más de 85 y en algún punto por encima de eso, 110, pacientes que incluso requieren intervención. Pregunta que nos hacen, oye, ¿será que eso es una moda? No, es algo que ya las sociedades internacionales han incluido. Les traje banderitas para que vean cómo los angiogénicos están en las guías de la Sociedad Internacional de Ultrasonido de IHP, de preeclampsia, y todas las banderitas de los países que ya la tienen incluida. Entonces, ¿dónde hay que dar el salto? Dar el salto en incluirlas. Yo vengo de ahorita mismo de Costa Rica y es espectacular cómo ellos ahí lo están usando. Sofía, incluso, que es la que lo ha liderado ahí en Costa Rica, lo va a presentar en ISUOC, en México, ya su programa nacional de angiogénicos para detección de preeclampsia. Último estudio, otra vez New England Journal of Medicine. Yo siempre digo que los obstetras tenemos poquitos estudios que llegan al New England Journal of Medicine, por lo cual tendríamos que conocerlos todos, ¿no? Y este salió publicado en el 2022 y es el estudio que hicieron los americanos para validar los angiogénicos. Los americanos particularmente, si no se hace en Estados Unidos, no tiene valor, entonces lo repitieron otra vez un estudio que tenía una evidencia que estaba por todo el mundo, pero lo volvieron a hacer. Pero fue una metodología que nos ayuda a todos, porque tomaron pacientes de 18 centros de los Estados Unidos. Fue un estudio ciego. ¿Qué quiere decir? Que a los clínicos no les dijeron nada de qué daban los angiogénicos. Básicamente tomaron la muestra de sangre, dejaron a los clínicos que hicieran lo que quisieran, le dieran alta, la finalizaran, no les dijeron nada y básicamente lo que vieron fueron si esos angiogénicos a la admisión de la paciente tenían una relación con las complicaciones que ella pudiera tener. Todos los trastornos hipertensivos, hipertensión crónica más preeclampsia, lo que tú quieras, ¿vale? Y básicamente lo que vieron era qué pacientes iban a tener una complicación muy grave en las siguientes 2 semanas. Y estos son los datos, no es una prueba de visión, no se preocupen, lo que quiero mostrarles es que la mitad de estas señoras eran hipertensas crónicas, o sea que sirve tanto para hipertensión crónica como para preeclampsia, pero esto es una figurita que quiero explicar. Recuerdan que este es un Boss plot, recuerda que él está midiendo la mediana y que están los percentiles 25 y 75. Este es el percentil 25, este es el percentil 75 de esa muestra, ¿no? Lo que quiero verles es que muy pocas veces en medicina un biomarcador se separa tanto de pacientes enfermas y sanas. O sea, las que tenían por debajo de 40, qué curioso, que es el mismo 38 que hemos hablado, esas pacientes no tuvieron complicaciones y fíjate, todos los que estaban por encima de 40, salvo unos pequeñitos outliers, todos tuvieron los angiogénicos elevados. Y esto pasó con preeclampsia severa en las siguientes 2 semanas y pasó también, fíjate, que los angiogénicos estaban 40 veces más altos. 40 veces. Es muy difícil que un biomarcador esté 40 veces más alto. Es muy útil, ¿vale? Y esto pasó no solamente en pacientes con preeclampsia severa, sino pacientes que tuvieron un bebé con un resultado perinatal adverso. Fíjate también, 10 veces más altos los angiogénicos. Esta es una curva ROD que yo la muestro y la explico porque es importante que vean que dentro de todos los laboratorios que utilizamos, transaminasas, LDH, incluso la tensión arterial sistólica, los angiogénicos tienen mejor rendimiento diagnóstico. Y esta curva ROC es supremamente superior. Entonces, no es que vamos a abandonar la clínica, claramente que no, pero sí que vamos a mejorar la atención de las pacientes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mirar el perfil hemodinámico, que a nosotros particularmente nos ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo mido el gasto cardíaco de la paciente, mido la resistencia vascular periférica, yo puedo identificar pacientes más graves. Y nosotros ya sabemos que las pacientes que tienen una preeclampsia precoz tienen un gasto cardíaco más bajo y tienen una resistencia vascular periférica más alta. Les traigo un caso para terminar.
Fíjense cómo tuvimos una paciente que ingresa, son 33 semanas, la paciente ya llega con un gel clase 2, las plaquetas por el piso, 65.000, las transaminasas elevadas. O sea, todos ya sabemos qué hay que hacer con la paciente y tiene una crisis hipertensiva, 205/120. Todos aquí me van a decir, hay que finalizar a esa paciente. Sí, claro que sí. El problema es meterte a quirófano con una señora con una sistólica de 200, ¿no? Entonces, nuestro médico empezó con sulfato, puso el labetalol de acuerdo al protocolo. El problema es que la paciente no mejora. 200, 100 y la paciente sigue a las 9 de la mañana, tenía 220, 110. Y ya nos llama, nos dice, mira, la paciente está súper grave, la frecuencia cardíaca 65, no sabemos cómo meterla a quirófano. Y ahí es donde viene la parte de la hemodinamia. Entonces, fíjense cómo lo hace por impedenciometría, no hay que hacer un ecocardiograma, se colocan como unos electrodos en el pecho de la paciente. Y aquí lo que están pidiendo es el gasto cardíaco, fíjate qué bajito estaba en 1.7 y esto que son la resistencia vascular periférica en 7000. O sea, la paciente tenía una falla cardíaca asociada a esa preeclampsia. Entonces, esa paciente solamente te va a mejorar si tú le pones nitroprusiato. Y eso fue lo que hicimos. Le pusimos nitroprusiato a 1 microgramo por kilo. Tenemos que montarlo en las bombas. No hay que tenerle miedo, así como le perdimos miedo al labetalol endovenoso. Hay que hacerlo con el nitroprusiato. Y fíjate, luego de 1 hora de tratamiento, la paciente ya mejora el gasto cardíaco, las resistencias vasculares bajan de 7000 a 1400 y la paciente ya, fíjate, las presiones arteriales a las 10 de la mañana ya eran 120/70. Básicamente utilizamos la hemodinamia para saber qué antihipertensivo había que colocarle a la paciente y luego ya la paciente con esa tensión arterial pues claramente va a quirófano y obtenemos un bebé y tenemos una paciente estable. A eso es lo que vamos. ¿Qué otra advertencia les traigo? Y fíjate que no era una charla solo de angiogénicos, es los líquidos. Nosotros también hemos optado por reducir el volumen que se le da a la paciente porque uno de los problemas que tenemos es que producimos edema pulmonar en la paciente con preeclampsia. De pronto no lo produces tú porque dices, yo fui el primero que la vio es ahora, pero la paciente tiene 1 hora o 2 horas de remisión con un acceso venoso, ya le pusieron sulfato allá, se ha llevado 2 litros. Cuando te llega a ti, la paciente tiene, recuerden que ya les comenté de la parte de la precarga aumentado, pero vas a tener un aumento hiperdinámico y vas a tener entonces un edema pulmonar. Entonces, es muy importante que veamos la posibilidad de reducir las cargas de líquidos a las pacientes, no encharcar a la paciente con preeclampsia. Esto es lo que ves en la placa de toras. Nosotros utilizamos mucho el POCUS ahora, que es básicamente mover un ecógrafo a la unidad de cuidado intensivo y sí que monitorizamos a la paciente, le hacemos la ecografía y vamos viendo cómo van las líneas pulmonares y sabemos si la paciente se nos está colapsando. Otro punto importante, ya para terminar, es mirar al bebé. Y es no olvidarnos que la paciente con preeclampsia va a tener, si no haces un Doppler, esta niña, por ejemplo, no sobrevivió porque nuestro cuidado perinatal todavía no es el óptimo y a mí en mi unidad con 26 semanas se nos mueren, pero la sacamos porque tienen un umbilical reverse y la señora tiene una crisis hipertensiva. ¿Qué viene para esto y por qué los angiogénicos se los estoy mencionando aquí? Esto es un estudio que yo hice en 2017, o sea, ya hace ya no sé qué, 8 años, donde ya estaba yo explorando la posibilidad de utilizar angiogénicos en pacientes con fetos pequeños para la gestacional. Y en ese momento nos dio muy mal, un churro, aún así lo publicamos, pero ya decíamos, oye, no nos iba bien para la predicción porque estamos haciéndolo solamente en pacientes en toda la población general. Este año ya publicamos el uso de angiogénicos en fetos pequeños, y no solamente en fetos pequeños, sino en fetos restringidos. Y fíjate, es un estudio que muestra claramente cómo utilizar los angiogénicos solos no sirven, pero si yo los combino con Doppler y con ultrasonido, puedo aumentar la detección a un 81%. Y eso va a ser importante para la detección de pacientes. Aquí se los muestro cómo solamente el peso aumenta, identifica el 77% de pacientes graves, pero si yo combino angiogénicos con Doppler, voy a aumentar la detección a un 88%. Y ese es el futuro de lo que se viene. De pronto, si tienes un poquito de dudas, les muestro que ya hay un estudio randomizado controlado. Esto fue publicado en Nature. Es muy difícil publicar en Nature. Esto fue publicado en Nature a finales de este año mostrando cómo yo puedo randomizar a manejar pacientes o con angiogénicos o con Doppler. Y mostrando cómo, y eso ya sé que le duele a todos los que hacemos ultrasonido porque dices, ¿cómo el Doppler va a ser igual que los angiogénicos? Fíjate que en este estudio usar el uno o el otro no cambió el outcome. Y esto está publicado en Nature, se lo pueden mirar. Entonces, yo los invito entonces a pensar un poco más en que la enfermedad es la disfunción placentaria. ¿Y eso cómo lo identificamos? Sí, con Doppler, pero lo podemos utilizar también con angiogénicos y ahí está el resultado. Entonces,
¿Cuál está el contenido de esto? Para finalizar, por favor, utilicen un protocolo. O sea, nosotros utilizamos este protocolo para el seguimiento de pacientes con preeclampsia. Ese es el punto de corte que se les puede dar. Lo pueden encontrar en el protocolo de medicina fetal Barcelona. Y fíjate que lo que les decía, por encima de 38 la paciente ya tiene preeclampsia, pero 110 lo utilizamos para finalización. Y también cómo el 110 nos ha servido para saber haciendo seguimiento, o sea, la paciente, si tiene ratio por debajo de 110, tratamos de hacer manejo expectante. Si la paciente está entre 32 y 33, entre 32 y 33 semanas y el ratio nos sale por encima de 600, ya la finalizamos y si no, podemos seguir la paciente hasta llegar a las 37 semanas, que es la finalización. Es una monitorización basado en angiogénicos. Tengo que darle las gracias a mi institución que me permita estar aquí, a las pacientes. Fíjate, esta paciente luego de operarla, qué contenta estaba, y darles una novedad, invitarlos también a Yotin, a Ramiro, les iba a invitar a participar con nosotros en este protocolo, básicamente pues basados en este estudio que es el estudio Pineapple, que se está haciendo en Kenia, que es hacerlo en point of care en el dedito. Nosotros aplicamos a la Universidad de Cartagena y nos aprobaron un proyecto de investigación en donde estamos tomando toda la zona de Bolívar. Esta es mi región y estamos tomando angiogénicos en 4 centros a la admisión, lo mismo que hicieron los americanos para demostrar la importancia que tiene. Y pensamos terminar este estudio a finales de diciembre de este año. Entonces, espero haberles dejado 3 puntos claves. Lo siento, César, por haberme pasado el tiempo, que siempre me emociono mucho con preeclampsia. Tarea, introducir, si tenemos una región donde se nos mueren señoras con preeclampsia, que no pasan en el resto del mundo, tenemos que mejorar lo que tenemos, ser muy buenos clínicos, pero utilizar angiogénicos, utilizar guías. Aprovecho para invitarlos a los cursos que hacemos en mi ciudad, en Cartagena, los que estén interesados en hacer ecografía avanzada, en aprender sobre el uso de manejo fetal que tenemos, pues muy encantados a que nos visiten. Vamos a tener esto y lo hacemos en conjunto con Medicina Fetal Barcelona y siempre les doy las gracias cuando me invitan a República Dominicana. Pues lo pasó muy bien. Mi familia no pudo venir porque el pequeñito Martín estaba con un poquito de fiebre y vómito, ya está bien. Así que a todos, muchísimas gracias otra vez.